Cordial saludo. El presente producto audiovisual constituye el resultado de los aportes del grupo colaborativo número 2 del curso de Filosofía de la Diferencia. El grupo lo integran Alicia Rengifo, Miguel Gabriel Pérez, Miguel Andrés Orjuela, Sadi Arnaldo Oviedo y Carlos Andrés Hernández. Iniciamos entonces con el acercamiento a la noción de biopolítica desde Michel Foucault. La biopolítica en Foucault. Para Foucault, la biopolítica es una forma específica de gobierno que aspira a la gestión de los procesos biológicos. Esta biopolítica es un modelo de gobierno moderno que consiste en hacer vivir y dejar morir a los ciudadanos en cuanto que miembros del Estado. Esto significa que el Estado es un ente que disciplina todas las actividades vitales del hombre, como la natalidad, la educación, la salud, la longevidad, la calidad de vida, etc. Este poder, a diferencia del poder de gobierno antiguo, su función ya no era matar, sino invadir la vida en su totalidad. El poder de gobierno antiguo, hasta finales del siglo XVII y mencionado anteriormente, había hecho lo contrario del modelo actual, es decir, hacer morir y dejar vivir a los súbditos. Este modelo se ensanchaba con el cuerpo del reo para hacerlo morir, como modo de restricción de la armonía rota por el criminal. Por eso para Foucault se le conoce a este modelo antiguo como tanatopolítica y al modelo actual como biopolítica. Por último, Foucault sostiene que la biopolítica es efecto del poder político o biopoder, que define como un conjunto de estrategias de saber relacionadas con el poder que se articulan sobre lo viviente para ejercer un modo de control. Para Espósito, Foucault utilizó pocas veces y de manera equivocada en sus textos la noción de biopolítica. La situación hace que el concepto pierda su identidad y se transforme en un enigma. Espósito 2006. Roberto Espósito busca la comprensión de los aspectos favorables y desfavorables de la biopolítica con la pregunta clave: ¿por qué una política de la vida amenaza con convertirse en una acción de muerte? La respuesta a este cuestionamiento se ha extendido en varias de sus producciones bibliográficas, pero es acertado y concreto ir a puntos esenciales de sus escritos para comprender sobre la biopolítica, en la cual se hace referencia a la autoconstrucción del individuo, el totalitarismo que define la biopolítica, la relación entre soberanía y biopolítica. Estos apuntes guardan una relación especial con el paradigma que caracteriza su aporte, y es el paradigma de la inmunidad relacionado con comunidad, que para mayor claridad de ser entendido se puede citar en una de sus entrevistas. Abre comillas. Quiero decir que los conceptos comunitas e inmunitas, que derivan ambos del término latino munus comunitas en sentido positivo e inmunitas en sentido negativo, se deben pensar y pueden pensarse solamente juntos. No es que por una parte está la comunidad y por la otra la inmunidad. Está siempre y solamente su relación. La comunidad es ella misma, siempre inmunitaria, así como el individuo, en el sentido que sin un sistema inmunitario ningún individuo podría vivir y también la comunidad sería destruida por sus propios conflictos internos. Esto significa que un cierto nivel de inmunización es siempre necesario para la vida, y esta ya es un primer elemento positivo de la inmunidad. Espósito 2009. La vida que busca su conservación a través del poder orienta la explicación de su hecho inmunológico. Este poder que se relaciona con la vida a partir de su sustracción, que la única vinculación que tiene con la vida es la posibilidad de quitarla, debe enmarcarse dentro de un contexto en el cual el poder se ejercía de modo soberano, a partir de la deducción, de la sustracción, de la apropiación de partes de las riquezas, productos, bienes, servicios y trabajo de los individuos, y culminaba con el derecho de apropiarse de la vida de los súbditos. El hecho de preservar la vida trae consecuencias, como lo advierte el mismo Espósito, pues se vale de controles negativos y en exceso trae destrucción del mismo cuerpo social al que está protegiendo. Se torna contraproducente el juego de negación y protección de la vida. La biopolítica y las diversas categorías que componen esta noción de biopolítica ha sufrido una transformación a través de la historia. Ya desde Foucault hemos visto cómo
se tenían diferentes usos, diferentes definiciones de lo que era la biopolítica. Sin embargo, coincidimos en que su origen es la tanatopolítica, o por decirlo así, un estadio anterior a la biopolítica es la tanatopolítica. Sin embargo, en Colombia parece que nos hubiésemos quedado anquilosados en el pasado, porque en el conflicto armado, en medio de las acciones terroristas que realizan los diferentes actores de ese conflicto, vemos como, por ejemplo, la tanatopolítica es utilizada consciente o inconscientemente para tener al cuerpo como el centro de las acciones denigrantes, ultrajantes, y para, por medio de esa manipulación casi ritual del cuerpo, imponer el poder, el territorial, imponer el terror para que los ciudadanos del común, los campesinos que no tienen que ver con el conflicto, pues se constituyan en víctimas de este gran flagelo que nos viene azotando hace más de 50 años. Si bien no es una práctica sistemática del Estado, se ha comprobado que este tipo de acciones han sido apoyadas por miembros de las Fuerzas Armadas, por políticos, por grandes empresarios que, en palabras de Expósito, entran al problema para atacarlo desde adentro, supuestamente la problemática de la guerrilla. Esta es, digamos, la noción de inmunización que Expósito trata alrededor de la biopolítica. A veces se cree que haciendo un daño menor, aparentemente, pues se puede solucionar un daño mayor. Fue así como, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Antioquia, como gobernador de Antioquia, se crearon las Convivir, que posteriormente fueron a pasar a llamarse los grupos paramilitares que lucharon aparentemente frente a la guerrilla, pero que terminaron vinculados a la cantidad de atrocidades y masacres a población civil en el marco de una vinculación directa con los grupos narcotraficantes en Colombia. Entonces, digamos que fue peor la cura que la enfermedad. Si bien es cierto entonces que no se obedece a prácticas estatales, hace parte del manejo del poder y del dominio territorial. Ahora, ya en el ámbito propiamente biopolítico, hay diferentes maneras en cómo el Estado ejerce estas dimensiones de la biopolítica, en el sentido de la manipulación del cuerpo, en la alienación, en la forma en cómo, por ejemplo, instaura situaciones de desconfianza y de terror en la población para demostrar que una solución que propone el Estado es más ventajosa que otra. El ejemplo claro es el terror que nos infunden a nosotros con lo del caso de volvernos como Venezuela, la posición que toma la ciudadanía frente a la migración venezolana, en la que cree que está amenazado su ámbito vital, que están amenazados sus espacios laborales, y entonces fácilmente podría apoyar políticas estatales en las cuales se excluya a la población venezolana y se le denigre, se le quite la dignidad al pueblo venezolano, creyendo que por encima de eso pues está nuestra supervivencia. Un caso parecido es el de la justicia por sus propias manos. La mayoría de los colombianos dice que la argumentación que tiene para que cojan a un delincuente en la calle y destrocen prácticamente su cuerpo es que el Estado no garantiza la seguridad de los ciudadanos frente a los grupos delincuenciales. Sin embargo, todas estas prácticas son sistemáticas en el caso de la biopolítica para manejar nuestras relaciones, para manejar el cuerpo como una comunidad, no como un individuo, para ejercer poder sobre nuestras decisiones morales, por ejemplo sobre la eutanasia, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre el consumo de sustancias psicoadictivas. Es así como se configura en Colombia, por medio de los medios masivos,
un dominio sobre el cuerpo, y es una práctica que vimos claramente en la biopolítica. Es la relación que tiene la biopolítica en Colombia. Muchas gracias. La biopolítica es un concepto fundamental en los análisis de las sociedades contemporáneas, lo cual nos lleva a pensar que, entendiendo bien el concepto, podremos comprender las formas en que se gestiona políticamente a la población desde el poder político a través de prácticas y procesos normalizadores. ¿Pero qué podríamos decir que es la biopolítica? Es un concepto que alude a la relación entre la política y la vida. Para comprender mejor el concepto conviene prestar atención a otros conceptos anteriores en el tiempo, como son la Zoe y la bios. La Zoe, tal como lo dice Darío Stanriver, es lo que hace que seamos igual a una planta o un mosquito. La bios, en cambio, es la forma de vida, aquello que decidimos hacer con la realidad viviente que somos para no ser solamente una planta, o sea, una vida funcionando. En la biopolítica el poder toma como objeto de su control no solo la bios, sino la Zoe, y acabamos siendo cuerpos productivos. El valor de nuestro ser se traduce en términos de productividad de los cuerpos y no de realización. Rudolf Helen definió la política como la política de la vida biológica y cultural de las sociedades, entendiendo que el Estado no era una entidad jurídica nacida del contrato social. Pero fue el pensador francés Michel Foucault quien verdaderamente desarrolló este concepto y quien lo utilizó para definir el gobierno de la vida biológica de la población, conjunto de saberes, técnicas y tecnologías que convierten la capacidad biológica de los seres humanos en el medio por el cual el Estado alcanza sus objetivos. El concepto de biopolítica de Foucault está inevitablemente ligado a lo histórico. Foucault sostiene que la biopolítica es efecto de una preocupación anterior del poder político, el biopoder, que son un conjunto de estrategias de saber y relaciones de poder que se articulan en el siglo XVII sobre lo viviente en Occidente. El enfoque biopolítico aporta una nueva dimensión al análisis de la intervención social, permite conocer las dimensiones de la relación del Estado con los usuarios de los programas con vistas a mejorarlos. Puede, por ejemplo, aportar conocimientos para el desarrollo de una estrategia de participación de los usuarios en un programa determinado, de cara a superar las barreras que la relación misma establece desde su inicio. El control de la sociedad sobre los individuos no solo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista es lo biopolítico lo que importa ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad política, la medicina es una estrategia biopolítica.